Bien, pues Shabbat Shalom, querida congregación, y Shabbat Shalom a los hermanos que nos están viendo por nuestra página, por redes sociales, por nuestro canal, etcétera, etcétera. Hoy en día salimos por todas partes. Y seguimos escudriñando las Escrituras con el ánimo de aprender, siempre con el ánimo de aprender, no de juzgar, no de imponer, sí con el ánimo de aprender y extraer todo aquello que el Eterno quiere que aprendas, quiere que lo interiorices. Yo antes de compartir, primero lo tengo que interiorizar para luego poderlo exponer. Y yo sigo aprendiendo. Y creo que este capítulo de hoy, el capítulo 3 de Malaquías, nos trae enseñanzas importantes. Hoy solamente vamos a ver dos. La primera es que el Eterno anuncia que va a enviar un mensajero delante de él con una misión específica. El segundo punto que veremos hoy es la reprensión al pueblo por el incumplimiento de los diezmos. Hoy vamos a hablar de diezmos y de ofrendas, ¿bien? Así que yo le doy gracias al Eterno, permitidme. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque siempre nos haces crecer en madurez, en estatura espiritual. Gracias porque ya hemos alcanzado un nivel que somos capaces de comprenderte un poquito más que hace unos años. Nos hemos acercado a ti de una manera diferente y es por eso que podemos entender muchas cosas que antes no entendíamos, pero que ahora, por medio de tu Espíritu Santo, nos están siendo expuestas y reveladas de una manera especial. Así que yo me pongo en tus manos, me pongo delante de ti para que tú obres con poder en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento, aquello que tengamos que aprender. Y te doy las gracias por tu palabra, por haberla dejado escrita, por tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Padre, porque estás con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, Padre, recibe gloria, recibe honra, recibe honor y alabanza en este día tan especial, en este Shabbat, y que tus ojos y tus oídos estén atentos a este lugar. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, HaMashiach, amén y amén. Amén. Bien, vamos a comenzar con el verso 1 de Malaquías 3. ¿Sí? Dice la Escritura: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Quiero que prestéis atención a las palabras que leemos, porque a veces leemos muy rápido y hay que prestar atención a las palabras que leemos. Y aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual vendrá delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ese es el primer versículo. Y aquí vemos el anuncio importante. Hay un anuncio importante. Un mensajero entrará en la historia teniendo una misión especial y específica, la de preparar el camino delante de él, porque el texto dice aquí: yo envío mi mensajero delante de mí. Y es importante que os quedéis con estas palabras, ¿bien? Sabemos que esto se cumplió en la época de Yeshua, antes de que él se diera a conocer, y lo sabemos por el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, y nos vamos al libro de Mateo, capítulo 3, versos del 1 al 3, donde dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que ya vemos que ese mensajero iba con una voz y una misión específica. Y fue Juan el Bautista, lo acabamos de ver, ¿eh? Que tenía sobre él el espíritu de Elías y que preparó el camino de Yeshua. Juan el Bautista preparó el camino de Yeshua. En los años por venir también tenemos la Escritura que enviará también un Elías que también preparará el camino para la segunda venida. Pero eso ya es otra cosa. Vamos a centrarnos en esta enseñanza. Juan no era el camino, sino que lo preparó. ¿Cómo? Llevando a las personas al arrepentimiento. Y es curioso ver las similitudes entre Juan y Elías. Juan se vestía como Elías, con piel de camello. Vivió como Elías, en el desierto. Siguió el camino de Elías y su enseñanza fue la misma, el arrepentimiento.
Y nadie puede ser una voz si el Padre no le llama. Nadie puede ir en una misión específica si el Padre no te llama y no te inviste de poder. Y Juan el Bautista iba con el poder de Elías, porque el Padre así lo quiso. Pero también leemos algo importante en este versículo. Como he dicho antes, me voy a hacer repetitivo hasta que lo entendáis. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando aquí? Es el propio Adonai quien está hablando al profeta Malaquías. Le está anunciando esto. Yo envío. Ese yo está hablando de Adonai. Y este anuncio ya fue predicho por el profeta Isaías. Ahora lo leeremos, ahora lo veremos. Entonces, ¿de quién está hablando la escritura, el profeta Malaquías? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que habla? Adonai. Yo envío, yo. No, estemos presentes en esto, porque es importante. ¿De quién preparará el camino? Juan el Bautista, ¿de quién iba a preparar el camino? De él, dice, porque yo envío mi mensajero delante de mí para preparar el camino, mi camino. Así que si Juan es el mensajero, vemos la confirmación en la palabra, porque lo hemos leído en Mateo, delante de Yeshua, Juan el Bautista iba a preparar el camino. Pero es que este mensajero iba a preparar el camino de Yeshua, ¿quién es Adonai? Porque acabamos de leerlo, es Elohim. Dice aquí, no pasa nada, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Si Juan el Bautista estaba preparando el camino delante de Yeshua, ¿quién es Yeshua? Yeshua y el Padre son uno. Yeshua es Elohim. Y Isaías ya lo profetizó. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. ¡Wow! La palabra se puede coser. Yeshua y el Padre son uno. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura y a lo largo de todo el Brit Hadashah. Y sigue diciendo el texto: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Bien, volvemos otra vez a lo mismo. El ángel del pacto que leemos aquí es sin duda alguna el Mesías Yeshua, porque en toda la palabra al Padre nadie le ha visto, porque es espíritu. Pero sí vemos cómo se ha manifestado como el ángel del pacto, como la nube, como la columna de fuego, como la roca, como aquel que guió y sacó al pueblo de Egipto. El ángel del pacto no es otro que Yeshua, el Mesías, porque es la manifestación visible del Elohim invisible. Moisés, cuando dice que habló cara a cara, no estaba hablando con el Padre, estaba hablando con Yeshua, porque es el único. Cuando los amigos de Daniel fueron arrojados al horno, ¿quién estaba allí con ellos? Yeshua estaba allí. O sea que todas las manifestaciones que vemos en el Antiguo Testamento es Yeshua quien se manifiesta, el único que podemos mirar cara a cara. Al Padre no le podemos ver. ¿Quién es la roca? Por eso el Padre, cuando Moisés le dijo: yo quiero verte, y él dijo: un momento, métete en esta peña, yo te cubriré y verás mi espalda. ¿Quién es la peña? Yeshua. ¿Quién es la roca? Yeshua. Es que constantemente Yeshua lo vemos por todas partes en el Antiguo Testamento. Cuando dicen: es que no habla de Yeshua, leamos bien, entendamos lo que estamos leyendo. Y también es llamado el ángel de Yahweh. Es el que salió y dirigió al pueblo de Israel. Es el que salió y los guió con una columna. Él estaba en la columna de nube y en la columna de fuego, y así Él los estuvo guiando. Entonces no podemos pasar por alto que Yeshua es Elohim. No lo podemos pasar por alto. No podemos entender que hay varios dioses, porque no, hay un solo Elohim, uno solo. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos las cosas terrenales, ¿cómo vamos a entender las celestiales? Pero por la misma razón, entonces cuando el Eterno creó a Adán y Eva del polvo de la tierra, también tenemos que dudarlo. ¿Cómo puede ser que lo cree del polvo de la tierra? Pues lo crea del polvo de la tierra y sopla en él espíritu de vida.
¿a él qué más le da manifestarse de una manera o de otra? Si él es el Todopoderoso, ¿o no? Entonces, yo envío delante de mí mi mensajero. Ay, y vemos el ángel del pacto. ¿Está hablando de varios dioses? No, de uno, un solo Elohim, en diferentes manifestaciones. En Juan 14, 7, 9, leemos cuando Felipe es, Tomás, perdón. Dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esto es por lo que habían aprendido, todos somos iguales, o sea que también nos cuesta mucho derribar fortalezas. Y Jesús dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto? Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque él salió del Padre, es la palabra que encarnó, que no es otro. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Etcétera, 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 si seguís leyendo. Así que, hermanos, en este versículo solamente apreciamos al ángel del pacto, apreciamos que Yeshua o Adonai es el dueño del templo, porque dice que vendrá súbitamente a su templo. A su templo. ¿Quién es su templo? Nosotros somos su templo. Él vendrá súbitamente, de una manera que nadie puede parar, detener. Él vendrá a una persona cuando esa persona te dice, bueno, ¿y qué le ha pasado? Porque el Señor ha venido súbitamente a ese templo. Y eso ha pasado con todos nosotros. Él ha venido de una manera súbita, de una manera que nadie ni nada puede frenar. Nada ni nadie puede frenar. Cuando Él dice, ahora, es ahora. Y yo vengo súbitamente a esta vida y nadie la va a arrebatar de mi mano. Ay, gloria al Eterno. Nadie te va a arrebatar de las manos del Eterno. El único que puede irse de la mano del Eterno eres tú mismo. Decir, no, yo no quiero, yo me voy, yo me paro, adiós, muy buenas. Pero nada ni nadie te puede parar. Así que Él también es el llamado Señor, a quien buscaban, Adonai. Si yo supiera el hebreo, lo entendiera, os lo pondría aquí, pero ese no es el caso. Pero si leyéramos directamente el hebreo, veríamos como en hebreo verdaderamente dice que Yeshua es Adonai. Pero en hebreo, y en hebreo se entiende mejor, ¿vale? Se entiende mejor. Pero bueno, yo tengo lo que tengo. Pero quien quiera investigarlo, lo puede investigar, porque yo lo he aprendido de ahí. Entonces tenemos a Juan, que es el mensajero que prepara el camino, eso lo hemos entendido, ¿verdad? Y a Yeshua, que es el mensajero del pacto, o el pacto renovado, o el nuevo pacto. Hay algunos que le llaman el pacto renovado, otros el nuevo pacto. Es el mismo pacto renovado. Pero bueno, vamos a decir nuevo pacto, ¿bien? Fíjate cómo Miqueas capítulo 5, verso 2, también nos hace esta afirmación. Es que es bueno como ver la escritura, cómo se va acoplando. Fíjate que nos dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, Adonai en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ay, madre, queremos más evidencias de quién es Yeshua. Queremos más pruebas, porque no me los he traído, pero tengo un montón de textos que lo confirman. Lo que pasa es que no hay tiempo para tanto. No estamos dando un estudio, sino un mensaje. ¿Bien? Seguimos con Malaquías, verso 2 y 3. Y dice la Escritura, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Este texto también apunta a los tiempos finales, ¿vale? Lo que pasa que ahora nos sometemos a los tiempos de Malaquías, ¿bien? Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. En este caso se estaba hablando de los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Vemos que el propósito del Eterno siempre ha sido en su juicio. Cuando ha venido un juicio, cuando el Eterno derrama un juicio, es para purificar, para refinar, para disciplinar, no para matar, sino para que la gente se arrepienta.
Los juicios del Eterno tienen este propósito, la de aprobarnos, la de refinarnos, la de pulirnos. Ese es el propósito de los juicios del Eterno. Por eso cuando vemos que en alguna ciudad o en algún país ocurre una devastación, no olvides que eso el Eterno lo está permitiendo. ¿Pero por qué? Para que la gente se arrepienta. Para que la gente se arrepienta de sus malos caminos. Porque hoy en día se está viviendo lo que nunca habíamos visto hasta ahora. Así que en este caso, él venía a pulir, a afinar el sacerdocio de Leví. ¿Bien? Un sacerdote no se puede permitir el lujo de estar corrompido. No puedes servir en el templo con mezcla en tu corazón, con corrupción en tu corazón, con pecado en tu vida. No podemos andar en nuestra propia carne. Es que es serio, hermanos. Hay que tomar en serio las palabras del Señor y hacer las cosas como yo quiero. No, hay que hacer las cosas como Él dice. Porque solo estando purificados en santidad, en honestidad, en humildad, es que podemos presentarnos a presentar una ofrenda. La semana que viene Shavuot vamos a presentar ofrenda. ¿Pero cómo voy a venir yo? Si yo traigo mi ofrenda, pero mi corazón está a años luz, esa ofrenda no la va a recibir el Padre. No olvidéis que somos real sacerdocio. ¿Sí? Lo hemos cantado. Qué bien queda, ¿eh? Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Cantamos muy pero Él ve cómo está en nuestro corazón. Así que no nos olvidemos de cuidar sobre todo lo interior, como hemos dicho antes en los estudios, más que lo exterior. ¿Qué significa afinar el oro? ¿Qué significa? Vamos a Zacarías 13, el verso 9. Porque me gusta cotejarlo ya todo con la palabra. Ya me estoy acostumbrando a ver, Zacarías, ¿dónde estás? Aquí, que se me ha caído el papelito. Capítulo 13, verso 9. Dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Yahweh es mi Elohim. Así que afinar la plata y el oro es probarnos. Y aquí yo voy a venir y los voy a probar. Yo voy a probar si sí o si no. Si dicen que me siguen o si lo dicen de boca o lo dicen de corazón. Por eso Él es el único que puede apartar las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Que Él se va a sentar y dice que va a apartar a unos a derecha y a otros a su izquierda. Es el único. Nadie puede arrancar el trigo a la cizaña sin arrancar el trigo. Solo los ángeles serán los encargados. Pero Él viene a probarnos. Constantemente somos probados en nuestra vida. Pero con las miras de pulirnos, de hacernos como el oro. Si tú tienes una pieza de oro, de vez en cuando, ¿qué haces? O de plata, la pules y le sacas el brillo. Y la frotas y la haces para que brille más. El Señor hace lo mismo con nosotros, con nuestras vidas. Él viene y se siente y dice: bueno, ahora yo voy a probar a Rodolfo. Aleluya, vamos a ver a este hermano. Vamos a ver. Y ¡pam! Se prepara un escenario en tu vida, se prepara una escena y ahí te mete. Y vamos a ver cómo salimos. Quien dice Él, dice todo lo que estamos aquí. ¿Bien? Los hijos de Leví, en este caso, tenían una función específica, la de servir, la de enseñar, la de ministrar. Cuando estás al servicio del Eterno, hermanos, ocupando la posición que Él te ha dado, serás más probado que otros. ¿Tú lo sabías esto? Amén. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es mayor. Por eso todos aquellos que anhelan ministerio, bien, está muy bien que anheles el ministerio, pero tienes que saber que se te va a exigir más que a los demás. Tienes que saber que serás más ejercitado y más probado que los demás. ¿Por qué? Porque estarás más cerca de Él. ¿Sufrirás más persecución? Sí. ¿Por qué? Porque estarás más cerca de Él. Cuanto más cerca estás de Yeshua, más el enemigo va a atentar contra ti. Más tienes que protegerte, más tienes que depender del Padre, porque el enemigo no te puede hacer nada que el Padre no lo permita, eso ya de entrada. Pero tenemos que estar cerca. Así que si yo estoy en ministerio, me tengo que cubrir más que si no hago nada. Me tengo que proteger, me tengo que guardar, porque el enemigo lo tengo delante, apuntándome. Y yo tengo que ser listo para evitar que uno de sus dardos me venga y me caiga en el corazón. Bien, porque eso es lo que hace el Eterno. El enemigo, perdón. El verso 4 dice: y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén cuando hayan sido probados. Entonces, el Eterno recibirá.
como en los días pasados y como en los años antiguos. Es curioso en estas series que nos dan por la tele, estas series bíblicas, que hay veces que verdaderamente la aciertan, ¿eh? Porque a pesar de toda la paja que meten, que bueno, normal, pero hay cosas que verdaderamente... Y hay una escena, creo que ya lo compartí la otra vez, donde vemos a los sacerdotes que ministraban en el templo, como el humo de ese sacrificio subía al cielo, vamos a suponer, y ahí se veían en pequeñito los sacerdotes ahí alimentando el fuego y el humo subía, era grato. Pero ¿qué pasa? Salomón, ¿qué permitió? La idolatría. Construyó templos a Será y a todos estos ídolos por causa de las esposas. Y de golpe ves como ese humo, en vez de subir, se expandió por toda la explanada del templo, que no se veían los unos a los otros, porque el padre dejó de aceptar la ofrenda por causa de la idolatría y por causa del pecado. Y esa escena en concreto me gustó mucho. El verso 5 sigue diciendo: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra. Aquí hay una serie de personas que el Señor va a tocarlos de una manera fuerte. Dice: seré testigo contra los hechiceros, los adúlteros, los que juran mentira, los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos. ¡Wow! ¡Wow! Hemos dicho que ya los sacerdotes serán probados como el oro, pulidos, para que salgan como al Señor cuando presenten sus ofrendas. Ese olor suba como olor grato, cuando estamos pulidos y estamos bien y en coinonía y santificados y en obediencia. Nuestra adoración, nuestra ofrenda sube como un olor grato. Pero hay un juicio específico contra los hechiceros. Nos vamos al libro de Deuteronomio 18, 9, 10. Deuteronomio 18, a ver, ¿dónde estás? Deuteronomio, me lo he marcado. Aquí. Deuteronomio 9, a ver si es aquí. Perdón, Deuteronomio 18, me he confundido, del 9 al 10. Bien, dice la Escritura: cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. O sea, todas las prácticas ocultas están vetadas para aquellos que dicen que sirven al Eterno. No te puedes involucrar en nada oculto. No, me voy a leer el horóscopo. Eso está prohibido por el Eterno, porque eso es hechicería, adivinación, etcétera, etcétera. ¿Quién dice esto? Vamos a leerme la mano ahí con el té, o las cartas. Todo esto está prohibido y castigado por el Eterno. A los que tal hacen, juicio viene sobre ellos. Los adúlteros, fíjate que dice Proverbios 6, del 32 al 33. Dice la palabra: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Se le ha ido la razón. Ya, se ha perdido el norte. Corrompe su alma el que tal hace. El que adultera está corrompiendo su alma. Esto es fuerte. Y heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. A no ser que se arrepienta, claro. A no ser que se arrepienta, pero arrepentirse de verdad, no por arrepentirse. Pero el Eterno está viendo todo esto. ¿Bien? Y todo esto iba para el sacerdocio de Leví. Porque dentro de ese sacerdocio estaban estos, los hechiceros, los adúlteros. Dice: contra los que juran mentira. Hermanos, el nombre del demonio del engaño y de la mentira es Balbán. Balbán. Y la palabra es clara sobre el jurar. ¿Qué dice la palabra en Mateo? No jures ni por lo que está arriba ni por lo que está debajo. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Porque todo lo que es más de esto es pecado. Es pecado. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Y no pases de esos límites. Los que defraudan en el salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Fíjate que dice Éxodo 22, del 21 al 23. Yo os doy las citas para que luego, cuando alguien os pregunte, sepáis dónde tenéis que ir. Dice la Escritura: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, de ninguna manera, de ninguna. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor.
Así que cuidado con defraudar, porque defraudar es privar a alguien de algo. Cuidado con abuso de su confianza. Si viene a ti una viuda con un problema, no abuses de la viuda, no la defraudes, no la engañes, no le mientas. Ni a la viuda ni al huérfano, ni el salario del jornalero. Cuidado, porque el Padre lo está viendo todo esto y va en contra de los que practican esto. Cuidado, cuidado de lo que hacemos. Cuidado con lo que hacemos. Y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor, porque los que hacen injusticia es porque no tienen temor de Dios. No tienen. Viven pensándose que Dios no los ve. Los responsables de injusticias sociales no solo pecan contra el prójimo, sino también contra Elohim. Es que pecar contra el prójimo es pecar contra el Eterno. Es pecar contra Él, porque el prójimo está hecho a imagen y semejanza del Eterno. Crea o no crea, pero no puedes ir en contra de tu prójimo. Y con nuestra conducta demostramos que no tememos a Dios. ¿Cuándo vamos en contra del prójimo? ¿Os acordáis de la parábola del samaritano? ¿Os acordáis? Que todos son muy santos aquí. Pero el único que acudió en la ayuda de aquel pobre fue un samaritano. Y los samaritanos, los judíos no podían ver a los samaritanos. Ya sabemos la historia de Jeroboam, etc. Ya no entro por ahí. Pero fue el único que ayudó a que estaba herido. Entonces, cuidado con lo que demostramos para el prójimo. ¿Vosotros sabíais que nuestra conducta demuestra nuestro respeto por el Eterno? Lo que yo hago demuestra cuánto yo respeto a Adonai. Esto es fuerte. Con lo que yo hago, con lo que yo digo, con lo que yo hablo, muestro el respeto, el temor. Tal como te conduces por la vida con tus semejantes, habla de lo mucho o lo poco que le respetas a Él. En eso se ve cuánto respetamos a Dios, en cómo tratamos a los semejantes, en cómo los ayudamos o no los ayudamos, etcétera, etcétera. En eso se ve el respeto que tenemos por Adonai. Las obras tienen que acompañar al testimonio, hermanos. Los versos 6 y 7 dicen: porque yo, Yahweh, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Señor siempre recuerda las promesas, siempre, gracias de las promesas que tenemos escritas en la palabra, porque si no ya nos hubiera borrado del mapa hacía tiempo. Fíjate que a pesar de la incredulidad y de la rebeldía, no habían sido consumidos por la fidelidad del Padre. Fíjate que dice Lamentaciones 3:22. Lamentaciones. Esto está por aquí. Lamentaciones, aquí estás. 3:22. Dice: por la misericordia de Yahweh no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Pero cuidado, no estires el hilo. No estires el hilo. No tientes al Eterno con la conducta, con tu mal hacer. Cuidadito, porque llega un momento que esas misericordias puede ser que dejen de ser misericordias y vengan los juicios de parte de Él. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Estamos en Malaquías. Ha dicho Yahweh de los ejércitos: me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Es que aún los sacerdotes le preguntaban: bueno, ¿y en qué nos tenemos que volver? Ellos pensaban que lo estaban haciendo todo bien. Fíjate tú la ceguera, ¿a dónde llega? Estaban ciegos a sus responsabilidades, a sus actitudes, a sus acciones, por no guardar la Torá. Estaban ciegos completamente. Estaban siendo desleales, no poniendo por obra lo que se esperaba de ellos. Y de nuevo el Señor les insta en su infinita misericordia a que se vuelvan a Él, a que se vuelvan. Y hay un texto en Isaías que dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Constantemente el Eterno llama a su pueblo a que vengan a Él, a que se arrepientan, para que Él los sane, para que Él los restaure, para que Él los levante, los purifique. Esa es la voluntad del Padre. Pero, en este caso, no escucharon. Entonces la pregunta: ¿en qué tenemos que volvernos? Como si tú y yo le decimos al Señor: bueno, ¿yo en qué es lo que no hago bien? Cada uno sabe lo que no hace bien, ¿o no? Cada uno sabe lo que no hace bien, lo que no está poniendo por obra.
Los siguientes versos nos dan la respuesta. ¿A dónde apuntaba el Padre? Vamos a ver a dónde apunta cuando les dice, volveos a mí. Volveos a mí. Nos lo dice el verso 8 y 9. Dice, ¿robará el hombre a Elohim? Cuidado a dónde está apuntando el Padre. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice la palabra. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Vamos a ver un poquito estos textos. Debido a que no estaban obedeciendo en esa área de su vida, el Señor los compara a los gentiles. Por eso les dice, toda la nación me habéis robado. Por la desobediencia os tengo que comparar, no como mi pueblo, sino como aquellos que no me conocen. Porque me estáis desobedeciendo en algo que tendríais que estar obedeciendo. ¿Qué lección nos enseña los diezmos y las ofrendas? Pues hermanos, nos enseña dependencia y confianza en el Eterno. En eso es lo que nos enseña el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque en la Torá está escrito lo que deberían hacer con la 10ª parte de lo que les daban, con los primeros frutos, pero ellos se la estaban guardando, se la estaban reteniendo al Señor. Levítico 27:30. Levítico 27:30. Dice la Escritura, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Yahweh es cosa dedicada a Yahweh. Su desobediencia estaba siendo vista por el Eterno. Y el juicio es extremo. Malditos sois con maldición. ¡Wow! Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, la maldición nunca viene sin causa. Es otra de las cosas que siempre estamos recordando constantemente. Cuando una persona peca o desobedece, su pecado va a afectar a todos los que tiene a su alrededor. ¿Sabíais? Cuando Acán guardó y robó y escondió en su tierra el manto babilónico y las piezas de plata que cogió de Jericó o de Jai, no me acuerdo, de Jericó, ¿qué pasó? Que el pueblo fue derrotado en Jai. ¿Por qué? Porque escondieron del anatema cuando el Señor había dicho, destruidlo todo. No cojáis nada, pero la avaricia les pudo. Entonces, si yo cometo un pecado, hermano, esto va a salpicar a todos los que estáis aquí. A todos. Lo mismo hablo de vosotros. Si yo estoy pecando, yo voy a salpicar con mi pecado al resto de mis hermanos y hermanas. Pero esto se nos va a demandar. Esto se nos va a demandar. Con el Señor no se juega. Y creo que eso es una congregación ya madura para escuchar todo esto, ¿no? Ya hemos crecido, ¿verdad? Ya somos maduros, ya estamos por arriba. Ya decimos, wow, Padre, ya lo sé todo. Bueno, vamos a aprender más, vamos a seguir adelante, vamos a crecer, vamos a aprender. Cuanto más sabemos, más se nos va a exigir. Eso también. Bien, entonces... no solamente estos sacerdotes habían pecado, sino que con su mal hacer estaban corrompiendo a toda la nación de Israel. Cuidado. Pero todos sabéis que en Jerusalén es donde estaba el templo, donde se iba a adorar y donde se iba... Y ellos veían qué pasó con Samuel, con los hijos de Elí. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Eran horribles a los ojos de Adonai. Hurtaban de lo que les traían, violaban a las mujeres que iban a ofrecer cosas. Bueno, estaban y se pensaban que Dios no lo veía, pero vino el juicio. Tus hijos morirán los dos en un mismo día. ¡Guau! ¿Por qué? Porque estaban en un cargo ministerial de sacerdocio. Y no podemos engañar a Dios, podemos engañar a los hermanos, pero no a Dios. Y los juicios de Él, si no nos arrepentimos, caen implacables. ¿Bien? ¿Por qué este aviso, hermanos? El Eterno es quien constituyó la Torá. Yo no, el Eterno. Quiso que fuese así. Él sabrá por qué el diezmar nos pone en una actitud de dependencia y de confianza cuando diezmamos. Adonai no necesita nada. Él no necesita nada. ¿Bien? Pero nosotros sí que necesitamos de Él. Nosotros sí. Bien, nuestra obediencia va a suplir nuestra necesidad. Ese es el orden del Eterno. Pero todo y con eso, hermanos, aunque ellos eran privilegiados porque los levitas no trabajaban, los levitas no salían a luchar, los levitas les daban los diezmos, las ofrendas. Ellos lo recibían de manos del pueblo, pero de eso que ellos recibían tenían que dar el diezmo para Adonai. Hay 3 tipos de ofrendas que no voy a entrar ahí.
pero que se daban para diferentes cosas, pero la que a ellos les tocaba como ofrenda a Adonai, se la estaban guardando para ellos. Un poquito lo que los sacerdotes hacían en la época de Yeshua, que no estaban haciendo lo que tenían que hacer tampoco, ¿bien? Pero no consideraron honrar al Eterno, porque con el diezmo se honra al Eterno, ¿bien? Con parte de las ganancias que les daban, ellos no lo consideraban, y poco a poco el orgullo fue entrando en sus vidas, el orgullo. Los bienes y las riquezas tomaron un lugar de posición, de privilegio en el corazón, tomaron un lugar de posición y de privilegio, apartándolos de aquel que los llamó. Hermanos, ¿cómo podemos sustituir al Eterno por las riquezas? ¿Cómo? Pero todo aquello que permitimos entrar en nuestras vidas, tenemos que saber algo importante, y es que, y todo lo que es contrario a la Torá, ocupará una posición en mi corazón, y es una posición de dominio. Eso significa que me va a dominar todo aquello que yo pongo en el lugar del Eterno, y que me va a dominar, es que va a acabar apartándome de lo que tengo que hacer. Entonces tengamos que tener cuidado con todo esto. Cuando nos apartamos del camino del Eterno, comienzan los miedos. Cuando tú tienes miedo, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo empiezo a tener miedo de algo, sea lo que sea, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo miedo? Yo no tengo por qué tener miedo si estoy haciendo lo que debo hacer. No tengo por qué tener miedo. Pero ellos temían. ¿Qué temían? Perder sus posiciones, perder sus posesiones, pero no se daban cuenta que si tú pierdes, o yo pierdo, la presencia del Eterno, lo he perdido todo. ¿Ves que lo he perdido todo? Pero el último que se da cuenta soy yo. Los demás se dan cuenta, pero yo no. Pero eso es así. Perdemos. Pero fíjate la gran misericordia de Adonai para con ellos. Lo vemos en el verso 10. Fíjate que les dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, porque sabéis que todo era a base de granos, de frutas, de aceites y de cosas de la tierra. Dice: traedlos y probadme y hay alimento en mi casa, porque muchos comían de eso. Y con eso otro día ya hablaremos de las ofrendas, porque había hasta incluso ellos daban ofrendas para las viudas y los huérfanos, para que nadie tuviese necesidad. ¿Por qué hoy hay necesidad en el mundo? Porque no se está cumpliendo con la Torá, no se está cumpliendo con lo que el Padre dice que tenemos que traer. El Padre, no yo. ¿Bien? Dice: probadme si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Wow! Sobreabunde. Antes de seguir, dejadme que os muestre el motivo por el cual debían dar el diezmo y lo que ellos significarían en sus vidas, porque esto es importante si no lo hemos leído. Deuteronomio 14, versos 22 y 23. Escuchar con atención. Esto no está por aquí, esto está por aquí. Deuteronomio. Aquí estás, aquí. Bien. Fíjate que dice la Escritura. 14, 22, 23. Dice la palabra: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Escucha bien ahora: para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim todos los días, para que aprendas a respetar, no a tenerle miedo, para que aprendas a respetar a Yahweh todos los días de tu vida. Esto es lo que está escrito en la Torá. Ellos deberían dar la 10ª parte de lo que los daban, los primeros frutos, pero ellos se los estaban guardando. Como dice el Levítico, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles, es de Yahweh, dedicada a Él, no a los hombres, a Él. Ese es el punto que Yahweh les estaba reclamando, lo que tenían que darle a Él. ¿Bien? Entonces, su desobediencia estaba siendo vista por el Eterno, y el juicio es extremo: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, tenemos que tener cuidado y leer bien las Escrituras, para que aprendas a temer
dice la palabra, a respetar a tu Elohim todos los días. Cuando damos el diezmo, a veces ello implica quedarnos con menos de lo que necesitamos. ¿Sí? Muchas veces, wow, si yo gano 100 y tengo que dar 10, pienso que con las 90 no voy a llegar. Porque tenemos que pagar, porque tenemos que comer, porque tenemos que vestir, etcétera, etcétera. Pero ese temor que ha entrado en mí debido a mi desobediencia va a sustituir al verdadero temor que yo tendría que tener. ¿Entendéis? Repito. Cuando yo dejo de dar el diezmo, va a entrar en mi vida un temor, un miedo, por decirlo de alguna manera para que me entendáis, y este miedo a no llegar a final de mes va a sustituir el respeto que tengo que tener por Adonai, que Él es el que me va a ayudar a llegar a final de mes. Es el que me va a sostener, es el que me va a dar bendición hasta que sobreabunde. Y esto tocó tanto mi corazón, digo, wow, es verdad, es verdad. Porque siempre estamos pensando, ay, ya podré pagar, tendré suficiente para vivir, tendré que esto, pues tengo que pagar aquello, porque somos así, somos así. Pero el Señor dice, probadme, pruébame. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. No podían dudar de la bondad y la justicia de Elohim. A Él nadie le gana en generosidad. ¿Tenemos un Elohim generoso? Amén. Yo creo que sí, en abundancia, porque dice, mío es el oro y la plata. Es suyo, las riquezas de los cielos, de la tierra, todo es suyo. ¿Quién enriqueció a Abraham? El Eterno. ¿O no? ¿Quién enriqueció a David? ¿Quién enriqueció a Jacob? ¿Quién enriqueció? Y allí nadie compraba lotería. Ni los ciegos, ni lo que sea. No existía eso. Pero la riqueza les venía. Y tú, cuando des tu diezmo y tu obediencia a Él, ese temor que tenías de que no sabes cómo vas a llegar a final de mes, va a hacer así, ¡fua! Y va a entrar el respeto, y va a entrar la obediencia, y el Padre te dirá, ahora verás. Me pone la piel de gallina, ahora verás. Si yo no derramo bendición hasta que te sobreabunde. Y no solamente pedirás prestado, no vas a pedir, vas a prestar. Vas a prestar. Eso es lo que dice la palabra, esa es la ley del Padre. ¿Bien? Así que cuidado con el miedo, con ese temor a perder lo que tenemos, porque si el Eterno quiere, hermanos, te lo va a quitar todo, hasta que aprendas la lección. Y yo hablo con conocimiento de causa, porque a mí el Eterno me lo quitó todo. Luego me lo restituyó todo, pero de momento me lo quito todo. Entonces tenemos que empezar a andar conforme a lo que el Padre dice en su palabra, porque entonces no podremos ver los milagros. ¿Queremos ver milagros? Hay que andar con tiempos difíciles. Yo quiero ver, wow, no llego, Señor, multiplica. ¿Tú no te ha pasado que has ido a comprar y de golpe y porrazo dices, bueno, ¿y eso? ¿Cómo es que me alcanza? ¿Cómo es que me llega? ¿Y de dónde han salido estos 20 euros? ¿Y estos 10 que yo tenía? ¿De dónde vienen? Y te va a salir el dinero. Oye, a mí me ha pasado esto. Te va a salir el dinero. Y dices, bueno, ¿y esto de dónde salió? Salió, el Padre lo puso ahí. Entonces, wow. Lo que pasa es que para ver un milagro hay que pasar un tiempo difícil, hay que pasar una situación complicada, hay que pasar el Señor de esa... Pero recordar lo del temor, recordar, wow, yo no quiero el miedo, yo quiero el temor de Él, que son dos cosas diferentes. Así que todo aquel que han probado o han practicado esto, se han dado cuenta de la generosidad del Padre. Y no se trata de que ahora en esta congregación pidamos el diezmo. No lo hemos pedido nunca, porque no tenemos un local propio. Y un local propio requiere de muchos gastos, requiere de muchas cosas. Nunca lo hemos pedido porque tampoco aquí nadie cobra un sueldo. Todo lo que hacemos y damos, lo damos de gracia, porque de gracia lo hemos recibido. Pero eso no significa que no sea bíblico. Yo siempre lo he dicho, yo no lo pido, pero eso no significa que no sea bíblico. Es bíblico dar el diezmo, porque el Padre lo dice, no yo, el Padre. ¿Bien? Porque esa es la manera en que el Señor trata con nosotros el área de la dependencia y de la confianza. Esas dos áreas solo se tratan cuando nos cogen el bolsillo, cuando nos lo tocan, cuando parece que tenemos un agujero, que no llego, no llegas porque no estás haciendo lo que deberías hacer. Por eso no llegas. Cuesta mucho poner esto en práctica, Cuidado, yo me pongo la primera, yo no estoy aquí juzgando a nadie, simplemente digo ponerlo en práctica.
Vamos a ponerlo en práctica. ¿Bien? Porque el Eterno no te va a medir por lo que pones. No te va a medir por lo que pones, sino que te va a medir por lo que te quedas. Wow, padre, gano 100 y solamente me voy a quedar con 90, pero mira, la luz sube esto, el agua, el gas, la comida que gasto, y empiezas a enumerarle al Señor todos los gastos que tienes. Claro que no te salen los números, no llegas. En tus matemáticas no llegas, pero en las matemáticas del Eterno no solamente no vas a llegar, sino que vas a multiplicar. Esto es fuerte, esto es tremendo, y esto les estaba diciendo al sacerdocio de Leví: me estáis robando lo que me pertenece, pero yo os digo, probadme, dadme lo que a mí me pertenece, pero no porque él lo necesite, como he dicho antes, sino para que ellos crecieran en dependencia y en confianza. ¿Bien? Terminamos con el verso 11 y 12, dice: reprenderé. Fíjate que no solamente te va a sobreabundar en bendición, aquí hay algo muy importante que quizás no hemos leído, dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Yahweh de los ejércitos: ¿quién es el que devora tus bienes cuando no estás obedeciendo? El devorador. Aquí lo dice. ¿Pero quién lo permite? El Padre. Dice: reprenderé también a vosotros el devorador, y no os destruirá. Yo se lo voy a impedir. ¡Wow! Y todas las naciones os dirán: benditos, bienaventurados, benditos, porque seréis tierra deseable. Dice Yahweh de los ejércitos. ¿Quién es el devorador? Satanás. ¿Bien? Él es quien produce la devastación, la asolación, la destrucción. Él se lo va a comer todo, porque sabe que no estás en obediencia, que no estamos en obediencia. Y el Padre dice: sí, me tiene que decir, tienes razón, yo me aparto, actúa. Ahora veremos aquí. Israel era un pueblo que vivía del campo y de los rebaños, siempre ha sido un pueblo agrícola y un pueblo ganadero, que me salía gadareno, no, ganadero. Mira que leemos en Jueces capítulo 6, los versos del 1 al 5. Y los hijos de Israel hicieron lo malo, ahí tenemos, ante los ojos de Yahweh. Y Yahweh los entregó en mano de Madián por 7 años. Cuidado. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, fíjate, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos, sus camellos eran innumerables, así venían contra la tierra para devastarla. Esto está escrito en la palabra. Cuando Israel hacía lo malo, el Padre no reprendía al devorador, y eso comía todo lo que ellos trabajaban, todo lo que ellos sembraban. El Padre permitía que viniera el devorador y se lo quitara todo. No doy el diezmo, te va a venir una factura, el doble de lo que siempre pagas. Dices: ¿pero qué he hecho este mes con la luz? No has hecho. Es que ahí el Padre está permitiendo que ese dinero que le teníamos que dar a él se lo lleve el recibo de la luz. Vamos a suponer, estoy poniendo un ejemplo, o venga un impuesto. El otro día a una hermana le vino un impuesto nuevo, que nunca lo había pagado, pero le vino. Se lo inventaron. Allí donde ella vive, se pusieron de acuerdo todos los alcaldes: vamos a inventar este impuesto. Y vino el impuesto, cuando nunca habían pagado ese impuesto. Hermanos, ahora las cosas nos vienen así. No te van a robar las ovejas porque no tenemos ovejas. No te van a robar el fruto porque no eres un payés. Pero te van a venir los impuestos que dices: bueno, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Y cómo es que ahora el gas me ha subido tanto? ¿Y cómo es que ahora...? Y no vas a llegar. Y vamos a tener que empeñarnos, vamos a tener que pedir prestado, vamos a tener que hacer malabares para poder llegar. Pero todo porque no hemos sido fieles. Os estoy poniendo de cara a lo que es el diezmo y la ofrenda. Repito, no porque aquí se esté pidiendo, no. Es una ley que está ahí. Pero por ello el Eterno dice que Él lo va a reprender. ¿Quién es el que reprende a Satanás? El Eterno.
voy a reprender al devorador, aquel que te está robando, aquel que te está quitando lo que te pertenece, lo que yo te he dado, porque yo te he dado de mi bien, te he dado del fruto de la tierra, te he dado todo lo que tenía. Confía en mí, confía en mí. ¿Tú sabes lo que significa que el Eterno reprenda al devorador de tu vida? Pues un devorador es alguien o aquel que nunca se sacia. El enemigo nunca se va a saciar de destruir, de robar. Es incansable y solo el Eterno lo puede pagar. Hermanos, los principios bíblicos son importantes, las leyes espirituales también. Y aquellos sacerdotes levitas no estaban haciendo y dando lo que se requería de ellos. Por eso el Eterno se lo reclama. Si obedecían, si de nuevo traían lo que les estaban dando, ellos no trabajaban por eso. Es como si a ti te dieran un sueldo, los jubilados. Los jubilados, les cae un sueldo cada mes. Ellos no trabajan, ya han trabajado toda la vida y ahora están cobrando del fruto de su trabajo. Pues del fruto del trabajo tienen que dar el diezmo, porque ellos no están trabajando, se lo está dando el Estado, por decirlo de alguna manera. O es que no voy a llegar, prueba al Señor. Tenemos que probarle. Por eso que los principios son importantes. No estaban dando lo que deberían dar, le estaban robando a Dios, porque Dios esto lo considera un robo a Él. Wow. Pero si hacemos lo que el Señor dice, dice que todas las naciones nos llamarán benditos. ¿Sí? ¿Sí? Puedes hablar al hermano y decirle, yo soy bendita del Señor. Soy bendita del Señor. Soy bendita del Señor. Soy bendito del Señor. Porque quien nos hace benditos es Él. Es Él. Yo quiero que me llamen tierra deseable. No tierra improductible, tierra deseable. Oh. Así que mi vida va a ser fructífera cuando yo empiece a ser también fructífero para con las cosas de Dios. Entonces rebosarán mis graneros y alabaré el nombre de Yahweh, porque Él me habrá hecho bien. Amén. Y todos lo verán. Dirán, wow, ¿y a este de dónde le vino la riqueza? ¿Ah? ¿Quién sabe de dónde le vino? Pero le vino. Le vino. Bien, oramos para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Cuando más nos adentramos en ella, más queremos aprender para hacer las cosas como a ti te agradan. Ayúdanos a ser fieles en todo, Padre. A no tener miedo. El miedo humano que tanto frena nuestro caminar espiritual. El miedo que viene de la carne y que no depende de ti, sino de lo que tenemos. Cuando todo lo que tenemos es tuyo, nada es nuestro, todo es tuyo, todo te pertenece. Por eso es que necesitamos que tu Ruach HaKodesh nos llene, nos toque, nos levante, nos haga ver la verdad, nos haga caminar en santidad, nos haga, Señor, obedecerte en todas las cosas. Queremos ver milagros, queremos ver señales, pero no queremos ser ese ejemplo para que tú puedas hacer los milagros. Nos negamos, Señor, a poner nuestras posesiones, quizá nuestras vidas en tus manos, porque, wow, yo no quiero perder lo que tengo, yo no quiero, no quiero y no quiero. Y constantemente le estamos diciendo no. Pero, Padre, si hacemos esto, sabemos que el devorador se va a desatar en nuestras vidas. Y no queremos, Señor, no queremos. Así que te pido que nos ayudes a ser fieles, a entender tus principios, a confiar y a depender en ti. Como aquella viuda, cuando tú, Señor, estabas allí en el templo y veías cómo estaban echando allí en la cajita que tenían, ¿no?, de los diezmos y las ofrendas, y todos echaban, pero Yeshua les dijo a sus discípulos, todos estos echan de lo que les sobra, pero esta pobre echó más que todos ellos, porque echó todo lo que tenía, todo. Y os digo que esta mujer fue más bendecida que los demás. Así que, Señor, enséñanos esa confianza y dependencia y esa obediencia delante de ti. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, ayúdanos en todas las cosas. Amén y amén. Amén. Que el Eterno os bendiga. Recordar la semana que viene. Amén. Recordemos. Bueno.
recordarme, y menos mal que me recuerdan que me tengo que despedir. Shabbat Shalom, hermanos, a todos los que nos estáis viendo por redes sociales. Ha sido un gozo poder compartir con vosotros, un privilegio. Semana que viene estaremos aquí con un mensaje de Shavuot para aquellos que no lo entiendan y no lo conozcan, para que puedan entender y conocer. Así que os deseo que tengáis un Shabbat lleno de bendiciones y que lo terminéis pues en paz, en compañía de vuestros hermanos y de vuestra familia. Así que Shabbat Shalom desde Congregación Emuná. Hasta la semana que viene.